Dios bendiga a nuestros hermanos en Estados Unidos de América. Hay aflicciones, pero yo siempre les digo algo. Mire, usted sabía lo que se metía. Usted se la jugó, se endeudó, llegó, ha trabajado. Así que hoy suplíquele a Dios que tío Trump le cambie la mente, porque él es algo chifleta, y mañana amanezca alegre con todos los latinos y los deje tranquilos. No maldiga la ciudad donde usted vive, de donde usted come, y si se olvidó de su pacto, de que cuando yo llegue voy a bendecirlos, y nada, ahora, aunque tenga que mandar cosas en especie, tampoco aquellos tenis, hermanos, como que son de tribilín, hombre, pero arréglese con el Señor, ¿verdad? Y hermanos de mi corazón, en este mismo orden de ideas, les quiero testificar algo. Aquellos llegando a Estados Unidos y empieza inmigración a sacar, entonces lo mismo los hijos de Abraham, empezando Israel y se van ya a la esclavitud, y duraron 433 años en Egipto, esclavos, hermano, olvidados, mire, golpeados, misoginia, aprendieron lo malo, el idioma, las conductas, se olvidaron del Dios de sus ancestros, de su padre Abraham. Pero oiga, los sacó Dios de ahí y se los llevó hasta Canaán y los introdujo y duraron un tiempo en Canaán. ¿Sabe qué los sacó? Que nunca se vencieron a sí mismos. Otro ejemplo clásico es nuestro padre, que era también juez, llamado Sansón. Sansón en español significa sol pequeño. La calcule ese hombre, hermano. Tenía una fuerza descomunal, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Cuando él muere poniendo las manos en las vigas, dice, y mató Sansón más hombres en su muerte que todos los que mató cuando estaba vivo. ¿Sabe qué significa? Que entre más vivos a la carne estemos, menos vamos a ser productivos a Dios, menos va a morir nuestra carne a Dios. Miren, solo escuchen este ejemplo. Estando yo en la ciudad de Nueva York, me invitaron a predicar una iglesia pequeña. Allá hacen simbiosis, que se alquilan los locales porque son caros, ¿verdad? Entonces, al alquilar un local, yo ya tengo todo y me evito de estar comprando todo. Pues, ¿qué va a creer, hermano? Miren, el pastor algo chuki, ¿verdad? Entonces, cuando yo vi la mesa que tenía de la refacción, ni siquiera era cena, hermano. Mire, yo calculé, yo iba con un amigo doctor y le dije, doctor, hagamos números de cuánto saldría esto en Guatemala. Y salía la pequeña cantidad de 4,800 quetzales. Y eso lo hacía él cada semana, porque como si usted da café con pan o café con tamal, llenamos la iglesia aquí de bolos, ateos, brujos, que se Dios los reprenda, todos llorando, pero por su tamal, ¿verdad? O sea, mire pues, la iglesia cuando tiene mucha economía, empieza a olvidar el culto a Jehová. Así somos todos y así han sido los humanos, hermano. Entonces, ¿qué ocurrió con la iglesia de Dios que salió de Sansón? Que cuando él decidió morir a su carne, en un momento mató reyes, príncipes, que son los más difíciles en el evangelio.